Tenemos un buen libro que puede ser de buena referencia al buen lector que quiere identificarse aún más con nuestra iglesia. Este autor ha sacado varios libros, entre ellos que se llama Nuestra Iglesia. Luego también tiene Nuestra Identidad. No dejen de pasar la ocasión del próximo sábado, ya la buscan a Liliana, le dicen: Liliana, queremos el libro del cual habló el pastor a la tarde, porque necesitamos aumentar nuestro conocimiento sobre la iglesia. El autor aquí lo que hace es describe el desarrollo de nuestra iglesia, y quiero hablarles del capítulo 2 que tiene que ver del tema a las doctrinas bíblicas. Y quiero hacerle algunas preguntas, pero de paso quiero motivarles a que ustedes consigan el libro. Bueno, ahora les cuento de qué habla. Primero habla de las raíces mileritas, ¿no? Cómo es que inició todo el movimiento con Guillermo Miller y las predicaciones. Luego el capítulo 2 habla sobre la era del desarrollo de las doctrinas adventistas, que va desde el año 1844. ¿Qué sucedió en 1844? El chasco, el segundo chasco, ¿no es cierto? ¿Sabían que eran dos chascos? 1843 el primer chasco, 1844 el segundo chasco. Cuando traten el tema del santuario lo van a poder repasar. Capítulo 3, a partir del 1848 hasta 1863, la era del desarrollo organizativo. ¿Qué pasa el año 1863? ¿Se acuerda alguien? ¿Qué se organiza? La iglesia oficialmente como iglesia, y todavía no tenían nombre y estaban buscando. Y bueno, ahí van a ver después la historia, ¿no? Cuáles eran las opciones de nombre y cómo fue la votación y por qué se terminó eligiendo Iglesia Adventista del Séptimo Día. Luego el capítulo 4, desde 1863 hasta 1888. Un año de una gran crisis en la iglesia. ¿Se acuerdan sobre qué crisis? Bueno, les digo un libro que pueden leer. Hechos simples, 1844. La era del desarrollo de las instituciones y el estilo de vida, de 1888 hasta 1900. Pero esta es la era del reavivamiento, la reforma y la expansión de la iglesia a distintos países. El capítulo 6 va a hablar desde 1900 a 1910, 10 años, que es la era de la reorganización y la crisis. ¿Qué año muere Elena de White? 1915. De 1910 hasta 1955 está la era del crecimiento de la iglesia a nivel mundial, y de 1955 hasta ahora están los desafíos y las posibilidades de la madurez como iglesia. Hay varios desafíos que la iglesia adventista actualmente está teniendo. En el concilio anterior mundial, que el concilio son juntas plenarias que tiene la iglesia, el pastor Ted Wilson demostró o expuso por lo menos 14 preocupaciones que tenemos como iglesia adventista. Es un tema que se podría preparar en algún culto y trabajarlo juntos. Tengo algunas preguntas. ¿Cuántas doctrinas tenemos? ¿Cuántas creencias tenemos? 28. Tenemos doctrinas, son 6. Ahora vamos a analizar las 6 doctrinas, y las 6 doctrinas son analizadas en 28 creencias. Hasta hace pocos años atrás teníamos, ¿se acuerdan cuántas creencias? 27. Y se agregó una creencia más, no una doctrina, sino se trabajó una creencia para desarrollarla y tener una claridad conceptual más clara a la iglesia a nivel mundial. ¿Cuál fue esa creencia? Crecimiento en Cristo, la creencia número 11. Es importante el crecimiento en Cristo y era necesario que la iglesia pueda fortalecer ese concepto, porque esto también tiene que ver con algo que la iglesia está hablando mucho, que es el discipulado, el ser seguidor de Jesús, el ser reflejos de Jesús, el buscar tener la identidad de Cristo en nuestra manera de vivir. Otra pregunta. Tenemos las 28 creencias, ¿sí? Olvidémonos de la doctrina, ahora vamos a repasar cuáles son las doctrinas. De las 28 creencias, ¿cuál te acordás automáticamente ahora? A ver, se levanta la mano y me dice. Una de las creencias. Sí, Carlos. La Biblia. Perfecto, muy bien. ¿Otro? La deidad. Perfecto. ¿Otra creencia que se acuerda? La naturaleza de Cristo. Perfecto. ¿Otra de las creencias? Sí. El sábado.
El santuario, muy bien. ¿Alguno más? Ahora pregunto otra cosa. A ver, el juicio, el bautismo. Son 28. Tenemos, ¿no es cierto?, unas cuantas. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la que más te cuesta comprender, la más difícil de comprender? ¿Cuál de esas creencias? Debe ser tan difícil, pastor, que ni la sé y ni le puedo responder en este momento. Pero puede suceder que haya alguna que cueste más comprender que otras porque requiere más ejercicio o más comprensión de un campo de estudio como para poder armonizar y sintetizar y comprender de mejor manera. Si alguien se acerca a vos y te pregunta ¿de qué religión sos? Esa respuesta yo ya sé. Le vas a decir adventista. Pero ¿y si él te pregunta, a ver, ¿cómo es tu religión? ¿Cómo me describís tu religión? Si alguien nunca escuchó iglesia adventista el séptimo día, ¿qué vendrá a la cabeza de ellos? Vamos al revés. Usted le pregunta a una persona y le dice, ¿usted es cristiano? No, yo no soy cristiano. Casualmente soy al revés. Soy del otro lado. Soy satanista. ¿Vieron la reacción? Bueno, ellos van a reaccionar lo mismo porque no conocen. Y para la iglesia popular, ¿qué somos nosotros? Y casi satanista, porque somos una secta, ¿no es cierto? Es decir, es algo oscuro allí, que se meten en los templos allí y no sabemos. Yo escuché algo de que beben sangre, que comen el cuerpo. Entonces dicen, no, estos son caníbales. De paso, eran una de las acusaciones que la iglesia perseguida en la Edad Media tenía, ¿no es cierto? Y por eso también argumentaban eso como para hacer la persecución. ¿Cuáles son las 6 doctrinas que nosotros tenemos? La doctrina de Dios, el hombre, la salvación, la doctrina de la iglesia, de la vida cristiana y la sexta de los eventos finales y el plan de rescate de Dios. En la doctrina, por ejemplo, tengo aquí separadas las doctrinas de Dios, tenemos las primeras 5 creencias, la Santa Biblia, la Deidad, el Padre, el Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Dentro de la doctrina, Dios. Dentro de la doctrina humanidad o hombre tenemos la creación y tenemos la naturaleza de la humanidad. La doctrina de la salvación engloba la creencia 8, 9, 10 y 11 que tiene que ver la gran controversia, la vida, muerte y resurrección de Cristo, la experiencia de la salvación y la nueva creencia, crecimiento en Cristo. La doctrina de la iglesia aborda las creencias de la iglesia, el remanente y su misión, la unidad en el cuerpo de Cristo, el bautismo y la cena o la Santa Cena de Comunión. La doctrina de la vida diaria o la vida cristiana están los dones espirituales, el don de profecía, la ley de Dios, el sábado, la mayordomía, la conducta cristiana, el matrimonio y la familia. Pregunto, ¿hace cuántos años que usted no escucha un sermón sobre la conducta cristiana? ¿Recuerda haber escuchado un sermón sobre ese tema? O sea, con esta sola revisión nosotros podemos repensar nuestra lista de predicadores, lo que venimos trabajando con los ancianos, ¿no? De tratar de colocar las 28 creencias dentro de esos 52 sábados que tenemos en el año. La restauración final tiene la creencia 24 hasta el 28, que es el ministerio de Cristo en el santuario celestial, la segunda venida de Cristo, la muerte y resurrección, el millennium y el fin del pecado y la nueva tierra. Allí están entonces las doctrinas. ¿Cómo es el desarrollo? Bueno, sucede el chasco. Y del chasco de 1844, el segundo chasco, ¿qué esperaban ellos? ¿Qué esperaban y por qué se chasquearon? 22 de octubre iba a venir Jesús. Eso entendían porque desde la profecía de las 2300 tardes y mañanas cerraba el 22 de octubre. Bueno, al comienzo cerraba en 1843, después descubrieron que bueno, los hemisferios y
y el otoño allá era otra estación aquí, entonces allí lograron encontrar, no, es 1844. El autor dice, la cima de su esperanza había dado paso al abismo de la desesperanza. Me llamó la atención esa corta frase de él. Ellos estaban esperanzados en que todo se iba a... Imagínese aquel que vendió todos sus bienes. Y la gente o el vecino, el que te compró o lo que sea, se burlaba de vos. Estás loco, ¿cómo vas a vender todo? Jesús no va a venir. Imagínese cómo empezaba a retumbar en la mente de aquel milerista fiel a Dios que estaba seguro, creyó en la predicación y Jesús no vino esa fecha. Entonces, de la esperanza a la desesperanza. Hubieron 3 grupos después del chasco. El primer grupo siguió a un líder tal de Imes, ¿no es cierto? Ellos seguían considerando que era correcto el acontecimiento. Jesús iba a venir el 22 de octubre. Pero ahora descubrieron que la fecha no lo saben. Esa fue la primera corriente. Se partieron en 3 grupos los mileristas. Este primer grupo se organizó con una asociación en Albany y fue una manera de lograr tener estabilidad. Fue el grupo más grande. El segundo grupo se llamaron los espiritualizadores, porque ellos decían, fue correcto la fecha y fue correcto el evento. Jesús vino el 22 de octubre de 1844, pero vino de forma espiritual. Nadie lo vio. Pero a partir de ahí ya no tenemos más pecado. Solamente esperamos que pase un tiempo, porque ya estamos por entrar en el milenio. Y el tercer grupo, que fue el último en formarse, decían que estaba correcto el tiempo, pero estaba equivocado el acontecimiento, que es lo que creemos nosotros. Y era un grupo minoritario. Estos 3 grupos se tuvieron que responder estas 2 preguntas. ¿Qué ocurrió el 22 de octubre de 1844? ¿Qué ocurrió? Y la segunda pregunta, ¿cuál es el santuario que necesita ser purificado? Porque se iba a purificar el santuario con la segunda venida de Jesús, cosa que no ocurrió. Entonces tuvieron que resolver esos 2 dilemas. Y allí viene una redefinición del santuario. Ellos descubren, investigando un poco más las funciones del santuario terrenal, qué es lo que sucedió verdaderamente allí arriba. El don de profecía aparece en el ministerio de Elena de White a partir de 1840, diciembre de 1844, su primer visión. Y algo que quiero destacar es la verdad del sábado. Había 2 pastores. En 1840 hay un pastor, Frederick Wheeler, que a la salida del sermón una hermana se le acerca y le dice, pastor, el verdadero día de descanso no es domingo como lo estamos teniendo, sino el sábado. Y le mostró el argumento bíblico. Eso fue en 1840. El pastor le dijo, bueno, yo voy a investigar. ¿Cuántos años le llevó el pastor? 4 años. Se convenció de la verdad del sábado. Y no solamente que comenzó a observar, sino que comenzó a predicar. 1844, fíjense, justo ese año empezó a predicar el mensaje. Luego había otro predicador en 1844, Preble. Y este predicador, como el otro, no sintieron que el mensaje del sábado era tan importante como el mensaje milerista de que Jesús venía pronto. Entonces, es como que sobredimensionaron el mensaje de la inminencia de la segunda venida y dejaron relegado el mensaje del sábado. De paso, era solamente creer que era el sábado, el día de reposo, y nada más. Luego en la historia aparece un ex capitán, Bate. ¿Conocen la historia de él? Bueno, él es el primero que conoce el sábado, acepta el sábado y visita a Jaime y a Elena, hace un estudio bíblico con ellos, y el 30 de agosto de 1846, Elena y Jaime aceptan el sábado como día de descanso. Fíjense cómo el proceso doctrinal fue de paso en paso. La verdad es siempre descubierta de manera progresiva.
Y Beit le da una riqueza al sábado que no le dieron los adventistas sabatistas o los bautistas sabatistas que se habían unido al movimiento millerista. Recuerden que Guillermo Miller nunca quiso hacer una iglesia. Él no estaba interesado en una iglesia. Él estaba predicando a cristianos que Jesús venía el 22 de octubre de 1844. Había que prepararse para la segunda venida, no había tiempo para pensar en una iglesia. Ahora, como eso no sucedió, obliga a buscar estabilidad en el mensaje. Pero Beit hace algo que es significativo, le da una riqueza al significado del sábado porque encuentra conexión con las profecías bíblicas. Con Daniel, con Apocalipsis, una riqueza escatológica. Y también le da una conexión con Apocalipsis capítulo 12, especialmente con la ley de Dios. Y allí encuentra ese texto en donde el dragón se llena de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios. Le dio una conexión escatológica. Le dio una riqueza a la verdad del sábado interesante. Una vez que ellos aceptan eso, seguían creyendo en la inmortalidad del alma, la inmortalidad innata. O sea, usted nacía inmortal, moría aquí, pero renacía de vuelta, iba al cielo o iba al infierno. Si ibas al infierno, eras por toda la eternidad. Allí te estabas quemando a poquito. Y si ibas al cielo, era por toda la eternidad. Pero se preguntaban, ¿para qué una segunda venida si ya los que se mueren van al cielo o al infierno? No tiene lógica la argumentación. Y comenzaron ahora a dejar los pensamientos griegos, porque la mayoría de las iglesias fueron influenciadas por los movimientos griegos, y empezaron a estudiar el pensamiento hebreo. Claro, cuando vos te vas al texto bíblico es hebreo. Y allí comprendieron la mortalidad del alma, que al que acepta, sí, a Cristo, va a tener la inmortalidad. Hay dos pilares que ha dado distinción a la iglesia adventista. 1848, ya estaba definida las 6 doctrinas. La doctrina del mensaje de los 3 ángeles, la creencia del mensaje de los 3 ángeles, es interesante porque es el corazón, tanto como el santuario, es el corazón del mensaje adventista. Nosotros tenemos un profesor, Roy Graff, que es argentino y es doctor en teología en nuestra Universidad Peruana Unión. Y en su tesis doctoral él hace una propuesta, yo les escribí aquí para no olvidarme, pero él dice que el santuario es el eje articulador de nuestras doctrinas adventistas. Como eje articulador, porque también lo presenta el autor en este libro. El santuario es el centro del sistema cristiano de creencias. En él gira todo. Allí está el plan de salvación, allí está la verdad del sábado, allí está la segunda venida, allí está la vida eterna. En el santuario encontramos conexión con todos ellos. Y quisiera cerrar con un punto que habla el autor. Habla de la puerta cerrada a la misión. ¿Escucharon alguna vez eso? Los mileristas, cuando empiezan después del chasco, empiezan a crecer y se van transformando en adventistas. El milerista creía que a partir del 22 de octubre de 1844, ya la puerta de la predicación del Evangelio se cierra, porque Jesús venía. No tenía sentido, el tiempo de gracia terminó. Bueno, sucedió el chasco, pero muchos de ellos seguían con este concepto de que ya no había que predicar más, ya hicimos el esfuerzo misionero, ya vendimos todo lo que teníamos que vender, ya no había más nada que anunciar. Pero ahora empezaban a relacionar el mensaje del primer ángel, el mensaje del segundo ángel, el mensaje del tercer ángel, y empezó a configurarse en ellos en un proceso de tiempo la apertura de la necesidad de predicar el mensaje. Saben, yo noté algo acá interesante y voy a cerrar con esto. El mensaje, la creencia del mensaje de los 3 ángeles fue la que produjo el mayor movimiento y la mayor cantidad de misioneros adventistas enviados al mundo. No hubo otra creencia como la del mensaje del tercer ángel que ha movilizado a la iglesia a enviar misioneros, y es el motor de la iglesia y es lo que más ha movilizado a toda la iglesia adventista del séptimo día.